Tu rostro busco, Señor. Señor, escúchanos, ilumínanos, revélate a nosotros, atiende a nuestros deseos y seremos felices. Sin ti todo es fastidio y tristeza. Compadécete de nuestros trabajos y de los esfuerzos que hacemos para llegar a ti, ya que sin ti nada podemos. Enséñame a buscarte, muéstrame tu rostro, porque si tú no me enseñas, no te podré encontrar. No te podré encontrar si tú no te haces presente. Te buscaré deseándote, te desearé buscándote, amándote te encontraré y encontrándote te amaré por siempre. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneva, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos que corresponden al viernes 22 de mayo del 2026. En sala nos acompañarán los hermanitos del grupo de oración de Castilla. Muy buenos días para todos, bienvenidos sean todos los que madrugan todos los días para ayudarnos a hacer esta liturgia. Muchísimas gracias por su servicio y por su trabajo. Dios bendiga también a todos los hermanitos que nos ayudan a compartir este servicio a través de las redes sociales, Facebook, WhatsApp, YouTube. Dios los bendiga. Dios bendiga a los hermanos que nos apoyan económicamente a través del NECI. 301-551-2161, que está a nombre de Milena Bermúdez. Muchísimas gracias a todos, de verdad, de todo corazón. La invitación es para que sigamos creciendo, dando pasos de fe. No se les olvide que es este el instante en que usted debe darle like a los videos, debe compartirlo, porque así mismo el algoritmo los va posicionando, los va ubicando en las redes sociales. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias, te alabamos, te adoramos y te bendecimos por esta oportunidad que nos regalas de poder encontrarte a través de la palabra. Te buscamos amándote y amándote te buscamos, Señor. Queremos venir a tus pies. Queremos encontrarnos con Jesús palabra. Queremos encontrarnos con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Queremos que nos hables, que nos enseñes. Destapa nuestros oídos, abre nuestra mente. Haz dócil nuestro corazón a tu palabra, Señor. Gracias, gracias por ser un Dios cercano. Gracias por ser un Dios que se muestra, que se revela, que educa, que enseña. Gracias, muchas gracias, Papito Dios. En tus benditas manos nos colocamos y te pedimos que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas. Llénanos de tu gracia, Padre. Queremos servirte bien. Que tu Santo Espíritu se manifieste, que tu Santo Espíritu nos llene de su gracia, de su amor, de su fuerza, de su poder. Gracias, Papito Dios, bendito y alabado seas. Nos disponemos para ti, Señor, que podamos aprender y entender lo que nos quieres decir. A ti la gloria por siempre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro Los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para cumplimentar a Festo. Como se quedaron allí bastantes días, Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciéndole: tengo aquí un hombre a quien Félix ha dejado preso y contra el cual, cuando fui a Jerusalén, presentaron acusaciones los sumos sacerdotes y los ancianos judíos, pidiendo su condena. Le respondí que no es costumbre romana entregar a un hombre arbitrariamente. Primero, el acusado tiene que carearse con sus acusadores para que tenga ocasión de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo y yo, sin dar largas al asunto, al día siguiente me senté en el tribunal y mandé a traer a este hombre.
Pero cuando los acusadores comparecieron, no presentaron ninguna acusación de las maldades que yo suponía. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su propia religión y de un tal Jesús ya muerto, que Pablo sostiene que está vivo. Yo, perdido en semejante discusión, le pregunté si quería ir a Jerusalén a que lo juzgasen allí de esto, pero como Pablo ha apelado pidiendo que lo deje en la cárcel para que decida el Augusto. He dado orden de que se le custodia hasta que pueda remitirlo al César. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. El Señor puso en el cielo su trono. El Señor puso en el cielo su trono. Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor puso en el cielo su trono. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que le temen. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor puso en el cielo su trono. El Señor puso en el cielo su trono, su soberanía gobierna el universo. Bendecid al Señor, ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes. El Señor puso en el cielo su trono. De el Santo Evangelio según San Juan. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer, le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Él contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿Me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dice aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: Sígueme. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomémonos unos segunditos, oremos, dejemos que el Espíritu Santo nos ayude a bajar de la mente, de los oídos al corazón, esta palabra. Bueno, queremos escuchar lo que el Espíritu Santo les está diciendo a ustedes. ¿Quién quiere comenzar? Buenos días. Dale, Nancy. Bueno, aquí vemos, o yo veo en
Evangelio según San Juan, un diálogo tan profundo entre el Señor y Pedro, y hablan precisamente pues del amor. Y acá quien habla del amor desde su propia perspectiva. Obvio, la perspectiva del Señor es tan diferente a nuestra perspectiva. Dicen los estudiosos de la palabra que 3 veces le preguntó el Señor, pues para sanar las 3 la negación de Pedro. Pero bueno, no me quiero centrar en eso. El Señor, yo creo que si nos hiciera cada uno de nosotros esta pregunta, ¿qué le responderíamos? Hay una gran diferencia, como un juego de palabras entre el quiero y el amar. He aprendido que el querer y el amar es tan diferente, pero tan diferente. El que quiere, relativamente, todo lo espera. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Yo quiero como posesión, como mío. Todo lo espera. El que ama, todo lo da. Todo lo da sin pedir absolutamente nada a cambio. Y eso que fue lo que hizo el Señor. El Señor nos quiso, nos amó hasta darse Él mismo y donarse por cada uno de nosotros. Y nosotros, yo me pregunto, ¿yo quiero o amo en ese sentido? ¿Yo quiero estar con el Señor o amo al Señor? Y en ese sentido, entonces, tengo que amar como el Señor. El Señor todo lo sabe. Hay muchas dudas en mí yo sé que en cada uno de ustedes, pero el Señor todo lo sabe. Y en ese todo saberlo, Él conoce la profundidad de nuestro corazón. Entonces siento que es disponer y escucharlo. En este caso le dijo a Pedro aquí, apacienta mis ovejas. A nosotros, ¿qué nos puede decir Él? Yo creo que Él tiene una misión para cada uno de nosotros. Tratemos de escucharlo para responder a eso que Él nos pregunta y disponernos, así como se ha dispuesto Pablo, que lo veo en la primera lectura, que se dispuso tanto que simplemente dejaba que el Espíritu Santo lo llevara a donde era necesario estar, aún en prisión, aún condenado por los hombres, él seguía siendo dócil a la acción del Espíritu Santo. Siento que es una manera también de bendecir al Señor desde el alma, como lo inicia diciendo el Salmo en la primera estrofa. Bendice, alma mía, al Señor, porque es del Señor. Entonces, en ese diálogo que nosotros tenemos con el Señor, tratemos, o yo pienso que voy a tratar de escucharlo más y hablarle menos, a ver si logro entender lo que Él quiere para mí. Y estoy dispuesta a dejarme guiar por Él. Aún en medio de mis imperfecciones, estoy dispuesta a dejarme guiar por Él. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Gracielita, por favor. Sí, muy buenos días. Mira que mirando acá y la reflexión, que cada día el Señor nos está invitando, ¿cierto? Y incluso nos hace preguntas de que nuestra vida la miremos, ¿cierto? Desde el amor y la fidelidad a Dios. Él desde ayer incluso también nos hablaba de esa fidelidad, que seamos fiel a Él en medio de las dificultades, ¿cierto? Porque vemos como a Pablo lo tienen prisionero, pero él se llena de esa paz y esa firmeza sabiendo que el Señor lo está respaldando. Es acusado injustamente, pero él no pierde la confianza y la fe en Dios, porque sabe que su vida está en manos del Señor. Esto nos enseña que cuando nosotros caminamos con Dios y estamos con Él, podemos atravesar miles de dificultades, pero que no perdamos esa esperanza y sabremos que Él nos respalda. Muchas veces habrá personas que no comprenden nuestra fe o nuestras decisiones a veces, pero el Señor siempre nos sostiene a quien somos fieles a Él, a la palabra y al mensaje que Él nos está enviando, que eso es lo que nos habla cada día. Y pues en el Salmo, el Señor puso en el cielo su trono, ¿cierto? Nos recuerda que Dios gobierna con amor y misericordia. Él conoce nuestras fragilidades, conoce lo que estamos sintiendo, pensando,
pero Él perdona nuestros pecados y nunca nos abandona, porque somos sus hijos, somos de su familia. Qué importante recordar esto cuando nos sentimos cansados, tristes o desanimados. Es, y a veces sí nos sentimos desanimados, tristes, pero tenemos ese respaldo del Espíritu de Dios para estar siempre pensando en Él y clamándole a Él. Y eso viene en relación con el Santo Evangelio. Él le pregunta a Pedro 3 veces, ¿cierto? Que si lo amas. A él no le pregunta si él es perfecto, si sabe mucho o si nunca le falló. Él no mira nuestros pecados, él no mira nuestra falta, solo le pregunta si lo amas. Pedro había negado a Jesús, recordemos cómo lo negó, pero el Señor no lo humilla, al contrario, le da una nueva oportunidad y confía su misión: apacienta mis ovejas. Lo deja como líder de esa parte, ¿cierto? Entonces nos enseña, esto es muy profundo, Dios no se fija solo en nuestras caídas, sino en la sinceridad de nuestro amor y nuestra disposición para volver a empezar. Nunca es tarde para empezar y el Señor siempre nos espera. Amar a Jesús significa también cuidar a los demás, servir, perdonar y ser testimonio de esa fe y de esa palabra que Él nos ha enseñado. Y hoy también el Señor nos pregunta a nosotros personal, y nosotros mismos debemos de preguntarnos de acuerdo a estas lecturas si lo amamos, ¿cierto? Y nosotros mismos debemos de darnos esa respuesta y debemos demostrarle que no solo con palabras, sino con nuestras acciones diarias y del mensaje que siempre nos deja y que nos ha dejado en estos mensajes. Toda esta semana hemos escuchado esa palabra que Él nos ha enviado. Entonces hagámosla eco en nuestro corazón y vayamos a servir al Señor como Él lo hacía, ¿cierto? En aquel tiempo. Esa es la reflexión que entiendo. Gracias, mi Norman. Gracias, Gracielita. ¿Quién más quiere compartir? Yo, Normita, muy buenos días para todos. Dios les bendiga grandemente. Roquita, muy buenos días. Me voy a referir a la respuesta o sea, las preguntas y respuestas entre Jesús y Pedro. Y eso es lo que me cuestiono yo también cuando Jesús me pregunta si lo amo y recordando que con el amor podemos hacer cosas extraordinarias. Es la única manera de poder reconocer a otro, de poderlo amar, de poderlo servir, de poderlo seguir. Y afirmando esta respuesta que Pedro le da al Señor, me doy cuenta cuando le dice que apacienta y apacienta, pastorea, y como lo decía Gracielita, o sea, es estar pendiente del otro. Y hablando de comunidad, como lo hablábamos ayer, como lo hace Pablo en esta semana, es cuando nosotros en estas dos palabras de verdad debemos estar preocupados de verdad, no solamente por dar ese testimonio, por decir que sí, que amamos al Señor, que lo reconocemos, que hemos tenido ese encuentro personal con Él, pero que con nuestro testimonio y con nuestro amor podamos ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Y que es la única manera de que nosotros podamos no solamente servirle al Señor, sino a nuestros hermanos. Con ese sí que en realidad está diciéndole Pedro, sí, sí, Señor, yo te amo, pero es que no es solamente decirle al Señor yo te amo, sino es confirmarlo para hacerlo con los demás, con nuestra comunidad, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con el que nos encontramos. Que esta sea la ocasión de verdad que nos dejemos llenar del Espíritu Santo, de verdad, que es el amor del Padre y del Hijo, y que podamos nosotros no solamente decirle sí con palabras al Señor, sino con nuestras acciones, con nuestro testimonio, con nuestro amor, para poder seguir haciendo lo que tenemos que hacer como esos servidores que el Señor quiere por habernos elegido.
y que no importa nuestras fragilidades, lo que hayamos vivido, lo que estemos pasando, que a veces digamos que tengamos ganas de no hacerlo, pero que sea el Espíritu Santo de Dios fortaleciéndonos. Para eso fue dejado, para que nosotros no desfallezcamos. Eso es lo que la palabra me dice hoy. Dios les bendiga grandemente. Gracias, Ruquita. Muy bien. ¿Quién más quiere compartir? Yo, Normica, buenos días, Ahorita, mi buenos querida días. comunidad. Bueno, en el lenguaje puramente humano, cuando en una pareja termina el enamoramiento, termina ese, ese éxtasis, esa explosión, esas estrellitas, las mariposas en el estómago, bueno, todo esto que hace vibrar el corazón de la persona. O sea, estoy hablando cuando ya deciden ser pareja. Ahí es cuando realmente llega el verdadero amor, porque es cuando llegan los problemas del cotidiano vivir. Lo primero, el acoplamiento de la pareja, aguantarse la señora, el señor con la gripa terrible y ella detesta que suervan, pero él no lo, como que no, no es discreto, no, en fin. Pero yo lo amo. Eso es parte de muchas veces que es en nuestra equivocación, ¿no? Eso, hablando ya de los defectos feos, no, eso yo lo corrijo. Eso por el camino vamos y eso cambiamos y eso hacemos y eso, todo poesía. Ya en la convivencia la cuestión es otra cosa. Ya es aprender a quererlo con lo que trae y él a quererme a mí con lo que yo traigo. Mis blancos, mis negros, mis luces y mis sombras. Con el Señor Jesús, mirando ese amor con esos mismos ojos, Él para nosotros no se fija en eso, en todo lo que nos fijamos nosotros. Él se fija en de verdad la base del amor, de la entrega, de la gratitud, del compartir, del darse como Él se dio. A ver, ¿cómo usamos más bien, se me ocurre ahorita las herramientas que nos manda a través de su Santo Espíritu para dar ese amor, para darlo de calidad, para entregarnos como Él se entrega? Es que el mejor ejemplo es su preciosa vida. Se hizo hombre para sentir como nosotros. Se hizo hombre para padecer. Se hizo frágil, pero eso no dejó que esa misión, que ese amor del Padre a través de él lo transmitiera para nosotros y que siguiera siendo. En su momento, para ellos, por decir algo, Pablo, tan convencido después de que abrió los ojos a ese amor, pero que le tocó estarse batiendo en esas aguas turbulentas, pero él sabía qué clase de amor había encontrado y que no se iba a hacer para un ladito porque obtenerlo era muy pesado, era muy duro, era sacrificado, era doloroso. Bueno, cuanto calificativo le queramos dar, él encontró la pureza real de ese amor, lo defendió y lo expandió, y esa es la invitación para nosotros. Es como la Sagrada Escritura habló para mí hoy. Amén. Gracias, Dorita. ¿Quién más? No hay más manitos levantadas. No, Listo, Milenita, entonces te escuchamos.
Listo, muchas gracias. Buenos días para todos. Bueno, en esta mañana quisiera compartirles 6 punticos que están pues muy en concordancia con lo que nuestras hermanitas nos han compartido en esta mañana. Lo primero, pues Jesús no le pregunta, usa su metodología de preguntas con el fin de exhortar, ¿no? De exhortar a Pedro. Y no le pregunta, Pedro, ¿cuánto has aprendido? O Pedro, ¿cuánto estás rezando? O Pedro, ¿cuánto tiempo llevas ejerciendo? Entonces, también a nosotros hoy no nos preguntan cuánto sabemos. De hecho, no nos pregunta cuánto rezamos, no nos está preguntando cuánto tiempo llevamos en la comunidad, en la iglesia, sino que la pregunta es una pregunta un poco más profunda y es, ¿me amas? ¿Por qué? Porque yo puedo saber mucho, conocer mucho, haber aprendido mucho, ir a misa todos los domingos, puedo servir en la iglesia o en la comunidad, puedo cantar, puedo alabar, puedo predicar, y aún así, perdón, y aún así no amarlo verdaderamente. Hablemos un poquito, como les decía, estos 6 puntos. El primero es Pedro, es a quién se le está haciendo la pregunta, ¿cierto? Y realmente le está haciendo la pregunta a un hombre que falló, a un servidor que falló, a alguien que lo conocía, a un amigo, a alguien que lo conocía, a alguien que era cercano, pero que había fallado. Tuvo miedo, huyó, falló y aún así el Señor lo busca otra vez. Jesús decide buscarlo nuevamente. Y eso significa algo muy poderoso y es que nuestras caídas no son el final de la historia. Nuestros errores y nuestras equivocaciones no son el final de la historia. El segundo punto, Jesús no le reclama nada. No le reclama la negación, no le reclama que haya huido, no le reclama que haya tenido miedo, no. Lo que hace es una pregunta. Y esa pregunta es solo si lo ama. Porque afortunadamente el cristianismo, el seguir a Jesús, el conocerlo, no se basa en nosotros, porque si se basara en nosotros o se sostuviera sobre nosotros, estaría sostenido sobre eso que Pedro hoy representa para nosotros, el miedo, la angustia, ¿por qué no? La desesperación, la huida, ese mecanismo de defensa que tenemos algunos ante las situaciones difíciles, preferimos huir y no afrontarlas. Afortunadamente, el cristianismo no se sostiene sobre nosotros y sobre nuestros miedos o debilidades, sino que se sostiene en el amor. Miren cómo se aman, dice el Señor, para que todos sepan que ustedes son míos, que digan, miren cómo se aman. Eso quiere decir que lo que sostiene realmente el cristianismo, pues es el amor del Señor hacia nosotros, su amor puro e inquebrantable. El tercer puntico, y tal vez para mí como el principal y el más importante, es el que ama, cuida. Porque cuando el Señor le pregunta, Pedro responde, Señor, tú sabes que te amo. Y efectivamente el Señor le responde, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Entonces, un poco lo que para mí dice en esta mañana la palabra es, si yo digo amar al Señor, pues tengo que cuidar a los que me rodean. Tengo que cuidar a aquellos con los que Él me permite compartir. Si digo que lo amo a Él, es importante cuidar a los demás, porque pastorear, apacentar y demás, pues en resumen es cuidar a los demás, cuidar sus corazones, cuidar lo que me sea posible cuidar. Cuidar así sea 10 minutos que pueda compartir con ellos, cuidar ese momento y de esa manera mostrarle al Señor cuál es el amor que yo siento por Él. Porque amar no solo es un sentimiento. Nosotros
tenemos, y Nancy nos lo explicaba también con la diferencia entre el querer y el amar, pero el amor del Señor y el amor que Él nos pide, pues es algo que trasciende, así como la pregunta no era cuánto miedo tuviste, cuánto sabes, sino que la pregunta era profunda, pues igual pasa con este amor, es un amor profundo que supera el tema de los sentimientos y supera si yo quiero o no quiero, si me caes o no me caes, si tengo un feeling contigo o no lo tengo, sino que trasciende más allá y se nota. No es necesario esforzarse mucho para que los demás noten la manera en la que sirves, la manera en la que perdonas, la manera como ayudas, la manera como vas entregando tu vida, la manera como te expresas con los demás, la manera como, como eres. El amor se va sencillamente notando, sin que tú hagas mucho esfuerzo o sin que les estés diciendo a todos que los amas o que no los amas, sino que es algo que se va notando. El cuarto puntico es la relación que hay entre Pedro y Pablo, ¿no? Pablo, aquí vemos a Pedro como con una actitud un poco triste porque, pues, supongo yo que diría como, bueno, pero ¿por qué hay por qué me vuelves a preguntar? Es que no es así o no me crees o qué pasa, ¿cierto? Y vemos por otra parte a Pablo, yo lo veo un poco en contraposición, o sea, lo percibo un poco más fuerte, más fortalecido, más aguerrido y no se calla, está preso. Además que está preso por algo que a alguien le parece que es como un poco una tontería, o sea, alguien pudiera decir, pero qué bobada que esté preso por decir que un vivo está muerto. Pues a la final y puede que estés más bien como loco, pero no que sea necesario pues que esté preso por eso. Y resulta que solo los que sabemos, tanto los que queremos estar un poco del lado del bien y los que están del lado del mal, conocen la trascendencia, lo trascendente que es que un muerto haya resucitado y que nosotros no creamos en un Dios muerto, sino en un Dios vivo. Y ahí es donde vemos a Pablo completamente aguerrido defendiendo esta verdad. Y es la verdad de que Jesús está vivo, de que ellos que en su época lo vieron morir, creyeran que estaba vivo. Y nosotros que sabemos que lo mataron, que lo crucificaron, porque no es un hecho solamente espiritual, sino que es un hecho real, histórico, de que nosotros ahora creamos en ese que algunos creen muerto y que nosotros sepamos que está vivo, que está presente en nuestras vidas y que ese es el verdadero centro ahora de lo que creemos y es el verdadero centro del cristianismo. Está fundado sobre el amor y su centro es que Jesucristo está vivo, que nosotros no creemos en un muerto, sino en alguien que está completamente vivo, presente, actual, y que nosotros no seguimos una filosofía, una ideología que está tan de moda ahora, una idea bonita de un Jesús tan querido, tan amable en su época. No seguimos una historia, no seguimos una relación vacía, sino que lo que seguimos es a una persona que está viva, a un Cristo que resucitó, a un Dios que se hizo hombre y decidió entregar su vida por nuestra salvación y que ahora sigue vivo entre nosotros y sigue llamándonos para que creamos en Él, para que, ni siquiera para que creamos en Él, sigue llamándonos para que nos dejemos amar, para que nos percibamos y nos aprendamos a sentirnos amados por Él. Ya lo demás viene por añadidura. Cuando uno se siente amado por ese Dios vivo, cuando uno se siente rescatado y salvado por ese Dios vivo, ya todo lo demás viene por añadidura. Entonces vemos a un Pablo fuerte, aguerrido, convencido, firme de lo que creía y de lo que sabía, y de su experiencia, y de su... Era un Pablo que era, como les decía ahora, que sin hablar daba testimonio de su encuentro personal con el Señor. Un Pablo que su solo testimonio ya hablaba
sin que él necesitara hablar. Y ya mostraba a ese Jesús resucitado y mostraba esa fe firme y esa fe fuerte que representa, por lo menos para mí, Pablo. El quinto puntico, pues es que el Salmo lo dice, ¿no? Lo que les decía, este Dios que además de histórico sigue siendo presente, vivo y real, sigue reinando. El Salmo nos dice, el Señor puso en el cielo su trono, Él sigue reinando, a pesar de nosotros, a pesar de que Pedro haya caído, a pesar de las limitaciones de Pedro, a pesar de que Pablo esté preso y uno pudiese pensar que, como decimos en el curso, Pablo, la palabra está encadenada. No, la palabra de Dios no está encadenada. Nosotros podemos estar presos, pero la palabra de Dios tiene que seguir creciendo, tiene que seguir avanzando, tiene que seguir creciendo, tiene que seguir su camino, tiene que seguir dando frutos. Aunque haya persecución, aunque cada vez veamos que las cosas se van poniendo más difíciles para aquellos que queremos anunciar el Evangelio, para aquellos que tal vez estamos dispuestos a seguir al Señor y cada vez todo se haga más difícil y más complejo, recordemos lo que nos dice hoy el Salmo. El Señor puso en el cielo su trono. Él no está reinando desde este mundo terrenal, Él no está reinando desde nosotros. Su base y su fundamento no somos nosotros mismos, sino que es su amor. Entonces, aunque las cosas se pongan cada vez más difíciles, el Señor puso en el cielo su trono. El Señor está muy por encima. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos, nuestros caminos no son sus caminos. Él está viendo más allá, como siempre. Él puede hacerlo todo posible. Él no tiene ninguna limitación. Él sigue siendo rey y sigue reinando desde su trono. Cada vez que tengamos una situación difícil o a esa situación difícil que estamos viviendo, digámosle en esta mañana, el Señor puso en el cielo su trono. Y es una manera de decirle que el Señor está por encima de cualquier circunstancia, de cualquier situación, de cualquier limitación, de cualquier problema, de cualquier cosa que nosotros veamos difícil en este momento. El Señor puso en el cielo su trono. Sigue siendo rey. Nosotros no podemos destronar a Dios. Nuestras crisis no van a destronar a Dios. Nuestro pecado no va a destronar a Dios. Él va a seguir siendo rey porque Él no depende de nosotros. Y por último, ya en el sexto puntico, decirles que amar a Jesús implica seguirlo hasta el final. Al final del Evangelio, Jesús le dice a Pedro, sígueme. Y sígueme no es solo sígueme en las buenas, sino sígueme hasta las últimas circunstancias. No solo seguirlo en los milagros, no solo seguirlo cuando todo está bien, sino que también en la cruz hay que seguirlo. Tenemos que amarlo y seguirlo aún en las situaciones difíciles, aún cuando no entendamos, aún con miedo, aún con desesperanza, porque para nadie es un secreto que cuando todo está bien, pues para nosotros es un poco más fácil seguir al Señor. Cuando las cosas se ponen difíciles, tal vez ahí se nos hace un poquito más difícil seguirlo, amarlo, pero eso es lo que hoy Pedro y Pablo nos enseñan. Pablo aún preso seguía creyendo, Pablo aún preso seguía anunciando, seguía firme. Y a Pedro el Señor le dice, sígueme, y es sígueme hasta el final. Sígueme hasta el final, sin saber lo que viene. Perdón. Porque el verdadero discípulo no es el que nunca se cae, no es el que nunca falla, sino el que después de caer vuelve a amar a Jesús y lo sigue hasta el final. Así que hoy la pregunta también es para nosotros. ¿Lo amamos? El Señor hoy también nos dice, ¿me amas? ¿Me amas más que a tu comodidad? ¿Me amas más que a tu orgullo? ¿Me amas más que a tu miedo? ¿Me amas más que a tus seguridades? ¿Me amas más que a los que te rodean? Porque si lo amamos, tendremos que seguirlo de verdad y hasta el final. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Andreita había levantado, gracias, Milenita. Andreita había levantado la mano. Bueno, parece que Buenos Andreita se días. arrepintió. Ah, bueno. Bueno, es que ya por el tiempo, ¿no? Pero bueno, era que a mí me llamó mucho la atención lo del Señor cuando Jesús le dice en el Evangelio, apacienta mis ovejas, apaciéntalas. En verdad, digo, cuando era joven, o sea, a mí me llama la atención es que nos llama es en nuestro actuar cuando nosotros a ser conscientes de nuestro actuar, tanto cuando somos jóvenes y cuando trasciende nuestra vejez. Él dice siempre que cuando ya tengamos conciencia de Él, que lo hayamos recibido, que lo conozcamos, que tengamos que ser conscientes de lo que hacemos, cómo actuamos, cómo somos con nuestros hermanos en el hoy. ¿Cómo vamos a conocer ese Jesús en el hoy, en nuestra juventud? Porque así cuando lo reconocemos en nuestra juventud, así también en nuestra vejez, en este momento cuando somos jóvenes, nosotros tenemos como el carácter, la autosuficiencia de elegir a dónde voy, a dónde quiero estar, con quién quiero estar, cómo quiero, cómo quiero tratar a los demás y cómo quiero manejar ese momento en mi manera de ser joven. Cuando yo sea viejo, asimismo, ya no voy a tener esas mismas capacidades de elegir por mí mismo, sino ya tengo que dejarme llevar por el que me va a cuidar, por el que me va a llevar. Entonces, como lo que yo de hoy, en mi juventud, asimismo yo tengo que recibir en la vejez. Eso era más o menos lo que para mí el Señor me dijo hoy, que tenemos Oh, que lo que hoy hacemos lo vamos a recibir en nuestra vejez. Amén. ok, Andreita, bueno, muchísimas gracias. Voy a tratar de no repetir ya de lo que han dicho porque pues ya han dicho casi todo. Veo en la liturgia de hoy dos tribunales, dos tribunales. En el Evangelio el tribunal es Jesús y de alguna manera la misma conciencia de Pedro, la misma, digámoslo así, que el fiscal acusador es la propia conciencia de Pedro. El juez viene a ser Jesús y el acusado viene a ser Pedro. En la primera lectura el acusado es Pablo, el acusado es Pablo, pero el tribunal es el tribunal humano. Dice que en aquellos días el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para cumplimentar a Festo. Entonces era el tribunal de Cesarea, el tribunal civil, el tribunal político, no sé exactamente cómo se llamaría. Eh, También hay unos acusadores y los acusadores son, a ver si lo encuentro rápido. Bueno, eran judíos, ¿no? Cuando los acusadores comparecieron, no presentaron ninguna acusación de las maldades que yo suponía. Era un grupo de judíos. Era un grupo de judíos, muy probablemente de los que hablábamos en estos días que eh, estaban acusando a Pedro y que eran fariseos unos y otros eran saduceos, en fin. Entonces hay dos tribunales. En uno está Jesús, en el otro está el tribunal humano. Eh, Acusados son los dos, Pablo y Pedro son los acusados. Los acusadores son distintos, ¿no? Porque en el caso de Pedro, él se siente acusado a sí mismo, él es el que se acusa, él es el que dice yo soy malo, yo me equivoqué, yo pequé. Y yo creo que muchas veces estamos expuestos ante ese tribunal. Y otras veces, en el caso de la primera lectura, el tribunal es externo, es ajeno. Eh, Hay un dictamen también, hay un dictamen muy bonito, y es que en el caso del Evangelio, Jesús no acusa, en este caso no acusa, sino que defiende.
de alguna manera como que le está ayudando a Pedro a levantarse de su error, de su equivocación, de lo que ha pasado. Y Jesús, en lugar de condenar, en lugar de acusar, en lugar de juzgar, en lugar de aplastar a ese hombre, lo que hace es dignificarlo. Ahí la pregunta es, ¿nosotros qué tanto actuamos así? ¿Somos nosotros de los que ayudamos a dignificar al ser humano? ¿O somos nosotros de los que ayudamos, como en el caso de estos fariseos, a aplastar al ser humano, a humillar al ser humano? En últimas, en el caso de Pedro, pues Pedro no encuentra otra salida, no hay otra salida, sino la de, pues, abandonarse, digámoslo así, a lo que el juez dicte. Y en este caso lo que el juez dicta es, es perdón y es misericordia, apacienta mis ovejas. Y le dice, en verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Y obviamente que está hablando de la manera en que va a morir Pedro. Yo creo que Dios es totalmente consciente de que hay muchas cosas que nosotros hacemos por voluntad, pero también hay otras cosas que hacemos involuntariamente. Habrá cosas que hacemos nosotros por maldad, claro que sí, pero hay otras cosas que se hacen sin maldad. Y yo creo que Dios lo entiende eso a la perfección. Y por eso es que Dios puede juzgar con base en la verdad, con base en la verdad. Y la verdad es lo que hay en el corazón, lo que hay en el conocimiento de Dios. Por eso Dios puede dignificar al ser humano, por eso Dios lo puede levantar y restaurar. Además que Jesús sabía cómo iba a terminar la vida de Pedro. Jesús sabía lo que Pedro iba a hacer y cuál era la misión que tenía. Mire que nosotros los seres humanos no tenemos esa idea. Nosotros no, o sea, nosotros nos quedamos en el acto, nos quedamos en el hecho. Es que usted dijo, es que usted hizo, es que usted y usted. Jesús mira el pasado, mira el presente y mira el futuro. Claro, es Dios, es Dios. Y Jesús puede mirar lo que yo llamo la cosmovisión del ser humano en ese caso. O sea, mira todo, mira absolutamente todo. Jesús está mirando la historia de Pedro, está mirando su infancia, su niñez, su adolescencia, su carácter, su corazón, sus sentimientos, sus emociones, sus razones, sus argumentos y sus no argumentos. Todo lo está mirando Jesús ahí. Segundo, está mirando el hecho de que se equivocó, el presente, de que es frágil, de que es débil, de que es humano. Pero también está mirando el futuro, ese futuro que ni el mismo Pedro conocía. ¿Acaso Pedro sabía que iba a terminar crucificado por causa del nombre de Jesús? ¿Acaso ahí Pedro sabía que él iba a ser el promotor de la evangelización de los gentiles a partir de la casa de Cornelio? No, Pedro no sabía nada de eso, pero Jesús sí lo sabía. Jesús conocía su pasado, su presente y su futuro, su memoria, su inteligencia, su voluntad, sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones. Todo eso lo conocía Jesús. O sea, yo aquí lo que estoy viendo es que en este tribunal de Jesús se parte de un conocimiento profundo del acusado. Y por eso Jesús lo absuelve, por eso Jesús lo perdona, por eso Jesús puede tener misericordia de él. En el tribunal de la primera lectura nos encontramos, o me parece a mí, un hecho curioso. Entonces dice, bueno, no presentaron ninguna acusación de las maldades que yo suponía. Este tipo robó, este tipo mató, este tipo, quién sabe cuántas cosas malas ha hecho. Cosas graves, cosas delicadas.
Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su propia religión. Más adelante, en otro texto de la palabra, la Biblia nos va a decir que por favor no involucren en cosas religiosas o espirituales, no involucren a los civiles, no involucren a la justicia humana, porque la justicia humana no va a entender. Y lo que está diciendo de alguna manera es que nosotros deberíamos tener una capacidad distinta de juzgar a los demás. Deberíamos de tener un discernimiento diferente. Si vamos a posar de jueces, nuestro juicio debería ser distinto del juicio del mundo. Porque nuestro juicio debe ser con criterios espirituales, no con criterios humanos. Pero miren lo que pasa. Dice acá que de su religión y de un tal Jesús, ya lo dijo Milena, ya muerto, pues que ellos consideraban que ya estaba muerto, pero que para Jesús estaba vivo. Que Pablo sostiene que está vivo. Yo, perdido en semejante discusión, yo perdido, me parece, me da hasta como risa. Yo perdido en semejante discusión. ¿Estos de qué están hablando? Miren, ¿saben cuál es el problema nuestro? Discúlpenme lo que les voy a decir. Es prender el opinadero cuando de lo que se está hablando no tenemos ni 5 de idea. No sabemos, no entendemos, no comprendemos, pero metemos las narices. Qué difícil es el ser humano. Le pregunté si quería ir a Jerusalén, a que lo juzgasen allí de esto. Pero como Pablo ha apelado, mire lo que acaba de decir acá, Pablo ha apelado, pidiendo que lo deje en la cárcel para que lo decida el Augusto. He dado orden de que se le custodie hasta que pueda remitirlo al César. ¿Saben ustedes qué está haciendo Pablo? Pablo se está poniendo en las manos de los hombres, porque parece que Pablo confía más en las manos y en los criterios de los que son puramente humanos que en los que dicen ser religiosos. Pablo confía más en el criterio de los incrédulos que en el criterio de los creyentes. Pablo cree que son más objetivos los del mundo que los que dicen tener la luz de Dios, la revelación de Dios. Esto es una vergüenza para la religión. Esto es una vergüenza para la religión. Pedro por lo menos sabe delante de quién está. Y Pedro está seguro en las manos de quien está en las manos de Dios, está en las manos de Jesús, está en las manos de quien lo conoce. Pablo, en cambio, acepta y prefiere estar en las manos de quienes no lo conocen, de quienes no conocen la palabra de Dios, de quienes no conocen el Evangelio. Confía más en los del mundo. Y esto no es un error de Pablo. Es un error de la religión. Saber que se puede confiar más en el criterio, que es más objetivo y menos subjetivo. El criterio de los del mundo. Y yo creo que es una gran lección para nosotros. En las manos de quien nos estamos colocando.
¿Hasta qué punto estamos permitiendo ser juzgados por gente que dice que dice tener criterios espirituales, pero que no los tiene? Que dice ser objetiva porque tiene la luz de la verdad, pero es cuando menos objetiva es. En últimas, la idea es que seamos juzgados por Dios y no por los hombres. Que le pidamos a Papá Dios que nos dé una conciencia lo más limpia posible, lo más transparente posible, para que cuando nos toque rendir cuentas ante el tribunal divino, que sí conoce la verdad, que sí conoce nuestros corazones, que sí conoce nuestras intenciones, podamos confiar en Dios. Milenita, le pido el favor que nos ayude a cerrar con oración. Amén. Amadísimo Señor Jesús, en esta mañana queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias por que siempre tienes un mensaje para nosotros. Te pedimos que tú, como un buen sembrador, siembres tu palabra en nuestro corazón y que nosotros podamos ser tierra fértil para que tu palabra dé fruto en nosotros, Señor. Bendito y alabado seas, amadísimo Señor. Perdón. Bendito seas porque tú siempre ves más allá, porque tú realmente nos conoces, conoces nuestras intenciones, Señor, conoces nuestros corazones. Sabes por qué somos como somos y sabes por qué hacemos lo que hacemos. Danos la gracia, Señor, de apacentar tus ovejas, de cuidar a tus ovejas, Señor. Tal vez si nos fuera posible guiar a tus ovejas. Perdón. Bendito sea, Señor, todo lo ponemos en tus manos, todo te lo entregamos. Y que todo lo que sigamos haciendo durante este día, Señor, sea para darte la mayor gloria y honra. Amadísimo Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En pantalla tienen la información de nuestros grupos de oración todos los días de la semana. También tienen el código. Te Gracias. apoyo, Milena. Sí, por favor, gracias. Bueno, muchas gracias, Señor, por esta palabra, por tu vida en nuestras vidas. Gracias, Señor. En ese sentido, los seguimos invitando a los grupos de oración, formación y misión presenciales. Nos reunimos de lunes a domingo en diferentes puntos de la ciudad de Bogotá. El lunes en Cundinamarca, en Subia y en Fusagasugá. Y pues les voy a resaltar únicamente los últimos grupos inicialmente abiertos. Miércoles Aguas Claras 4 p.m. y los grupos juveniles en Arborizadora Alta y San Cristóbal simultáneamente a las 10 de la mañana. Para mayor información, no solo de los grupos, para pedir oración, para recibir consejería, incluso para darnos sus opiniones de la comunidad, pueden contactarse al número 310-554-3814. Les recordamos los momentos virtuales, 8 de la mañana, liturgia de la palabra y oración de intercesión. Con oración de intercesión a las 3 de la tarde por Google Meet. En pantalla está el link para que puedan ingresar directamente. De la misma manera, también recordamos que estamos en las redes sociales, Facebook y YouTube. Si no pueden estar directamente, los videos quedan ahí para que los compartamos, para que les demos like. Es una manera también de evangelizar. En el Santo Rosario, bienvenidos, oramos unos por otros de la mano de Mamita María y nuestras oraciones son escuchadas siempre por nuestro Señor.
También damos gracias por las ofrendas económicas recibidas a través de la cuenta de Nequi 301 551 21 61 a nombre de Milena Bermúdez. Y esas ofrendas recibidas en los grupos presenciales, también todo esto lo entregamos al Señor para que el Señor sea bendiciendo, multiplicando sus corazones generosos. Estamos en estos días invitándolos al retiro de Pentecostés que se llevará a cabo en la iglesia, en la parroquia de San Cristóbal el sábado 23. Mañana, sábado 23 de mayo, a las de 2 a 6 de la tarde. Bienvenidos todos, es un espacio abierto. Sigamos invitando y allá nos encontramos todos. Muchas gracias. Nos encontramos nuevamente a los que puedan a las 3 de la tarde, sino mañana a las 8 de la mañana para la liturgia de la palabra.